Vamos a desarrollar la estructura para interactuar entre cliente y servidor, utilizando Node, su NPM y las dependencias necesarias. Para ello vamos a ver primero que si escribimos Node aquí, nos aparece la versión y nos aparece una sesión que se conoce con el nombre de REPL. eh, Mejor lo vamos a escribir con console.log. REPL, que significa read, eval, print y loop. Lo que hace a través de esta terminal es eso: leer, evaluar, imprimir y volver. Em, Vamos a salir de acá con control D, pudimos salir, y también podemos consultar a través de npm version el Node Project Manager, el administrador de proyectos de Node. Y acá vamos a tener la versión de NPM, la versión de Node, la versión del V8, etcétera, etcétera. Bien. Para iniciar un proyecto con Node necesitamos inicializarlo. Y para inicializarlo vamos a aplicar npm init -y para que no nos consulte nada y haga todo por defecto. Entonces con esto va a inicializarse el proyecto agregándose el package JSON. El package JSON contiene lo que están viendo acá, es decir, el nombre del proyecto, la versión, una descripción que no la agregamos por ese -y que le colocamos directamente. Vamos a tener el punto de entrada, que es el main, y vamos a tener scripts para poder lanzar el proyecto a partir del script que elijamos. El único que hay por ahora es el de testeo. Y luego otras características que también fueron agregadas y vacías por defecto. Entonces, ahora ya tenemos nuestro package JSON que se va a ir modificando y probablemente también se agregue otro JSON más, y eso nos sirva para el armado de la estructura que comentamos. Entonces, vamos a crear ahora el archivo main que figura acá, que podría ser cualquier otro nombre, pero siempre JS, y vamos a ponerle de nombre index.js. Si nosotros acá escribimos, por tratarse de un archivo JavaScript, console.log, hola programadores, vamos a ver un ejemplo de uso, y lo guardamos y vamos a la terminal, y en la terminal corremos el node index.js. Vamos a ver que nos envía a la consola, como corresponde, nuestro hola programadores. Es decir, ahí disparamos nuestro main a través de Node, escribiendo Node y el nombre del archivo JS. Si nosotros vamos a trabajar con npm y vamos a correr diferentes scripts, vamos a probar de agregar esto que recién hicimos en un script. Entonces, vamos a poner un script que se va a llamar start,
y que esa fue su clave. Y en cuanto al valor, le vamos a poner node, justamente lo que escribimos recién, index.js. Como hay varios scripts, entonces tenemos que ponerle coma para separar a cada uno de ellos. Guardamos. Y si ahora venimos a nuestra terminal y escribimos npm run, nos permite ver todos los scripts para elegir por cuál disparar el inicio. Entonces, npm run, le damos enter y nos aparece que tenemos dos, el start y el test. Entonces, para determinar uno de los dos, volvemos a escribir npm run y elegimos start. De esa manera corre nuestro script start y acá nos indica a través de su consola y luego ejecuta hola programadores. Hola programadores y nos devuelve el cursor a la terminal. Es decir, que de esta manera pudimos o vamos a ver cómo automatizar tareas. Cómo automatizar tareas. Ya entonces terminamos con la primera tarea y vamos a continuar con el desarrollo de nuestro index.js. Es decir, siempre iniciando cada vez que queremos ejecutar nuestro index.js o a través de node index.js, como lo hicimos anteriormente, o a través de npm ejecutando con run el script start, en este caso. Vamos a ver otros scripts próximamente. Así que por ahora estamos con nuestro npm run start. Bueno, entonces vamos a hacer las modificaciones para seguir avanzando con nuestro index.js que hasta ahora no hace nada, solamente un console log. Entonces este console log lo vamos a comentar, que fue para nuestro primer ejemplo práctico, y vamos a empezar a interactuar con HTTP inicialmente. Entonces vamos a poner una constante que le vamos a llamar HTTP y vamos a decirle que va a requerir de Node el módulo HTTP. Entonces, con eso ya establecemos la carga del módulo de HTTP y con el nombre HTTP para nuestro protocolo. Y le vamos a decir ahora que vamos a crear una constante app que nos va a actuar a través de ese módulo HTTP punto. Y lo que vamos a hacer de movida es crear un servidor para HTTP y este create server tiene paréntesis que van a estar llamando o ejecutando una función, pero antes los parámetros que tenemos que poner en estos casos es siempre request y response. ¿Por qué? Porque vamos en estas app vamos a actuar eh, eh, enviando requerimientos y recibiendo respuestas. Entonces siempre vamos a ver que van a estar constituidos por este par de parámetros. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de nuestra arrow function y vamos a constituir dentro de esta función lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer va a ser sobre res, primero generar el contenido del header, de la cabecera de la respuesta que vamos a recibir. Y le vamos a decir que el resultado de lo que va a venir como respuesta, pues estamos armando todo, lo que va a responder nuestro servidor, va a ser 200, que significa que la operación fue correcta. Y también vamos a agregarle en esta definición, como si estuviera respondiendo el servidor, que a través de clave valor vamos a definir qué nos va a devolver el tipo de contenido que se está transmitiendo entre el servidor HTTP y la terminal.
Entonces, la terminal o computadora local o computadora del cliente. Eh, entonces, el content type que le vamos a poner en este caso, que es lo que vamos a recibir a continuación, va a ser de tipo text barra HTML. Hay muchos tipos de content type. Podemos buscar. Ahí está. Muchos tipos de content type. Acá tenemos este. Eh, valores, pueden ser applications, varios de applications. Vamos a ver a continuación el application JSON. Y a partir de texto, podemos ponerle que va a ser texto con CSS, texto de CSV, texto HTML, texto de JavaScript, texto plano, también le podemos poner, o texto XML. Texto plano, en realidad vamos a trabajar con texto plano, así que text plain, ¿no? Text plain, perfecto. Nosotros estamos entonces indicándole eh, qué nos tiene que responder. Y en ese response vamos a enviar, vamos a recibir finalmente el mensaje hola programadores, el mismo que recibimos antes, pero a través de HTTP. Ahí tenemos acá. Fíjense que el punto y coma también lo permitió. Bueno, pensé que no iba a permitir. Bien, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Ahí tenemos nuestro eh, write head, la cabecera, lo que va a venir en cabecera, con un resultado de respuesta correcto 200 y con un content type o tipo de contenido que está viajando entre servidor y cliente de texto plano. Y el resultado que vamos a tener de recepción como respuesta al servidor es hola programadores. Vamos a probarlo, pero todavía no podemos porque en realidad no le estamos indicando a nuestro servidor por qué puerto va a actuar y la dirección de ese servidor. Entonces, vamos a establecer como constante una variable port en donde podemos establecer un valor entre 0 y 65.535, pero normalmente los servidores van andando en rangos de 3.000, de 5.000, pero bueno, puede ser cualquiera. Y le vamos a decir que se quede escuchando ese puerto, que se quede escuchando ese puerto para ver si recibe algo por ese puerto, que actúe, que lo muestre. Y el servidor se va a quedar trabajando en el puerto 3001 y por lo tanto vamos a mandar un console log, si todo esto llegó hasta acá, un console log de server is running on port. Ahí vamos a colocar entonces acá el símbolo pesos, las llaves para indicar el puerto. Y están mal eh, las comillas, porque tiene que ser el acento grave. Entonces vamos a poner el acento grave para que pueda declararse una variable dentro. Bueno, de esta manera sí, entonces ya tendríamos nuestro puerto indicado, que la app se quede trabajando en ese puerto y escuchando ese puerto, y que envíe perdón, por la terminal, un console log si esto está funcionando bien, que se queda escuchando en ese puerto. Bien, entonces, eh, para ello lo que tenemos que hacer ahora entonces va a ser nuevamente correr nuestro npm run start porque seguimos trabajando con el node index.js. Entonces en el npm run start vemos que aparentemente salió todo bien. Hasta acá todavía no abrimos el navegador. El servidor está corriendo en el puerto 3001. Acá no vamos a ver ningún resultado porque lo estamos
haciendo actuar a través de HTTP, es decir, a través del navegador. Entonces venimos al navegador y en el navegador le ponemos localhost porque nuestro servidor es local en este caso, entonces está trabajando a modo localhost. También podría reemplazarse este localhost por la IP. Y entonces vamos a darle Enter y ahí apareció Hola programadores. Si apretamos F12 y con F12 nos vamos acá a ver a all ahí está, renové y aparece el localhost con all, porque si estoy en cualquier otra parte no va a aparecer, entonces en all aparece la declaración, la actuación de localhost y me dice en este caso que está trabajando con 200, recibió un parámetro OK. Ah, perdón, uy, se me fue el F12, vamos a correrlo de vuelta. Vamos a hacerle un clic acá en localhost y ahí me dice que el status code es correcto. Fíjense que está desarrollando un get, está obteniendo información del servidor. El servidor es el localhost y está actuando en el puerto 3001. Por lo tanto, si acá ponemos cualquier otro puerto, no va a recibir esta información. Tiene que especificarse el puerto correcto en donde hayamos lanzado el servidor. Bueno, y por acá dice que el content type es TextPlain, justamente lo que le habíamos puesto nosotros en la declaración de nuestro write head, content type TextPlain, y el status OK 200. Hola programadores es lo que viene a través de end, resEnd, el método end, de response, de la respuesta que recibe del servidor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver si yo modifico esto. Hola programadores, eh, nuevamente. Hola programadores nuevamente. Lo guardo. Nos venimos al navegador, renuevo y por más que renuevo no me cambia el contenido. No me cambia el contenido. Es decir, no se modifica nada en la interfaz. ¿Qué tendría que hacer? Cerrar el servidor, terminar la sesión, correrlo nuevamente. Y una vez que está corriendo nuevamente, entonces sí, podemos venir acá, renovamos y aparece Hola programadores nuevamente. Obviamente todo lo demás es igual, pero tuve que apagar y encender de vuelta, reiniciar el servidor. Reiniciar el servidor. Entonces, eh, vamos a agregar una dependencia para que reinicie el servidor y que no necesitemos estar haciendo esto cada vez que efectuamos alguna modificación dentro del archivo JS o dentro del proyecto. Entonces, vamos ahora sí a terminar el proceso por lotes con control C. Y ahora vamos a agregar la dependencia. ¿Qué dependencia vamos a utilizar? NodeMon, monitoreo de Node, NodeMon. Entonces, vamos a agregar npm install, se puede escribir la palabra completa o la i solamente, install NodeMon con el parámetro "-d". Le doy enter y se carga a través de la red, se carga el paquete, 32 packages incorporados. Y si vamos a revisar nuestro package.json, aparece una dependencia nueva, eh, el NodeMon y la versión de NodeMon. Bien, así solo no corre, digamos, si bien está instalado, falta declararlo y decirle en el package que vamos a iniciar ahora nuestro proyecto
con un script en donde incluimos a NodeMon para que quede monitoreando el reinicio necesario del servidor. Entonces, para eso vamos a agregar acá. ¿Podríamos modificar el start? Sí, lo podríamos modificar, pero lo vamos a dejar para ir viendo todos los cambios que vamos agregando y que vaya quedando el antecedente. Entonces acá vamos a agregar como dev que para que ejecute nuestro index.js, ahora en lugar de hacerlo a través de Node solamente, lo vamos a hacer a través de NodeMon index.js. Fíjense que falta la coma acá, entonces por eso me pone subrayado ahí el start. Entonces le ponemos la coma y agregamos otro script a nuestro package JSON. Quiere decir que ahora, en lugar de correr a través de la terminal npm run start, vamos a tener que correr npm run dev. Entonces, ahora vamos a ver que carga, exactamente, carga la dependencia, carga el paquete NodeMon y para reiniciarlo a mano, cualquier cosa que ahí hiciera falta, puedo escribir rs, debe ser de reset, y se queda escuchando cambios en estas extensiones, JS, MJS, JSON, etcétera, etcétera, y está corriendo nuestro servidor, sigue corriendo en el puerto 3001, pero ahora con el paquete NodeMon ejecutándose. Vamos a ver en nuestro index.js. Control S. Vamos a ver acá si renovamos. Estamos de vuelta. Ahí anduvo correctamente con solamente renovar acá, porque si se dieron cuenta recién, ante el cambio reinició, debido a cambios, el servidor. El servidor que había llegado hasta acá, ahora reinició automáticamente por NodeMon, y cuando renovamos la página en la interfaz HTML, ya carga con los cambios realizados. Bueno, para eso entonces se utiliza NodeMon, para que no tengamos que estar reseteando el servidor manualmente nosotros. Ahora vamos a hacer unos cambios acá también. Vamos a empezar a trabajar con rutas, pero bueno, antes de las rutas vamos a ver si nuestro contenido, que hasta acá fue HTTP, vamos a ver de hacer otra cosa. Vamos a desarrollar un array. Entonces vamos a poner una constante notas, otro tipo de información que no sea un texto plano. Esa es la idea. Entonces vamos a colocar un array de objetos que va a tener una clave ID, que va a tener un valor de 1 en este primer ejemplo, y una clave contain de contenido que va a tener un valor de nota 1. Un array de notas, de diferentes notas. Bueno, acá lo dejé pegado en el anterior, lo voy a dejar pegado en este. Entonces, con esto tendríamos nuestro primer objeto dentro del array. Vamos a copiarlo y vamos a crear 3. Entonces acá vamos a cambiar el valor del ID y acá vamos a cambiar nota 1 por nota 2 por nota 3. Control S. Ahí fíjense que otra vez corrió nuevamente el servidor por cambios en el archivo index.js. Bueno, pero acá vamos a tener que realizar alguna modificación
porque ya no estamos entregando o no queremos entregar hola programadores, sino el array de notas. Entonces vamos a cambiar este send de un texto plano por notas. Muy bien. Entonces, cuando hicimos esta modificación, otra vez corrió el servidor. Hasta acá no se detecta ningún inconveniente. Pero cuando vamos al navegador y ejecutamos, acá me dice que falló. Que localhost falló y que lo intentó o algo así 3 veces. Sigue fallando, el servidor está, así que sigue cancelando. Está ejecutando esto y no lo puede resolver. Entonces ahí ya terminó de cargar y arrojó error. ¿Cuál es el error? Acá está. Invalid arg type. Tipo de argumento inválido. Esperando por cambios antes de comenzar el servidor de vuelta, porque evidentemente hay un problema. Para lanzarlo no tiene sentido porque va a volver a tirar error. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros antes enviamos un texto plano y ese texto plano está admitido, pero no puede viajar un array, porque un array es una estructura propia de JavaScript. Entonces tengo que convertir en JSON para que pueda viajar a través de la red. Así que este nota solo no, y como habíamos visto oportunamente, vamos a tener que utilizar el JSON.stringify para convertir en JSON este array de notas de JavaScript. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a revisar. Vamos a cargar nuevamente nuestro localhost y ahí apareció perfectamente nuestro array de objetos. Y el localhost me aclara lo mismo de siempre, es decir, todo viajó correctamente a través de nuestro texto, nuestro formato JSON convertido en string. Bueno, entonces vamos a cambiar el content type, porque en este caso ya el content type no es un texto plano, sino que es application barra JSON. Entonces guardamos esa modificación, lanza nuevamente el puerto, acá tengo que renovar, y una vez que renovamos y hacemos clic en localhost, vamos a ver que cambió nuestro content type de acuerdo a lo que le pusimos, porque nosotros estamos enviando desde nuestro servidor creado y manipulado por nosotros el application JSON como estamos viendo ahora. Así que lo vemos en localhost, headers, una vez que le hacemos clic acá en localhost y siempre con all acá habilitado. Bien, entonces, con esto vemos que podemos transmitir eh, información de diferentes tipos a través de la red. Ahora, para poder empezar a trabajar con eh, solicitudes desde el navegador al servidor, tenemos que implementar rutas. Esas rutas nos van a permitir luego actuar con métodos que conectan al servidor. Entonces, vamos a poner, a ver, eh, eh, vamos a poner métodos método de acceso al servidor. No.
Métodos de petición HTTP. Ahí está. Métodos de petición HTTP. Y acá aparece get, head, post, put, delete. Vamos a ver, entonces vamos a escribirlo mejor. Métodos de petición HTTP a través del protocolo HTTP. Vamos a ver en imágenes para describir un poco mejor. Acá está, post, get, put y delete. A ver, acá tenemos algo. A ver, en este ejemplo nos aclara que estamos accediendo a un almacén de pedido de órdenes, de un almacén de mascotas. Y a través del método get está retornando un inventario de mascotas por estatus, por estado. Pero para hacer para implementar esta solicitud, trabaja con barra store, barra inventory. Es decir, que trabaja con lo que se denominan rutas. Entonces nosotros vamos a tener que actuar con estos métodos, pero para actuar con estos métodos tenemos que especificar rutas o routes. Routes. Fíjense que en el post es barra store barra order y le está diciendo que ubique una orden o genere o transmita o pida, ubique una orden para una mascota. Entonces a través de la ruta barra store barra order. En este caso get está tratando de encontrar una orden o una orden de compra por identificación, por ID. Entonces utiliza la ruta barra store barra order seguida de el identificador de orden, ¿no? El número de orden. Y también acá está tratando de borrar una orden de compra a través de su ID. Estos métodos, entonces, para HTTP methods, actúan a través de rutas. Acá nos está indicando eso. Entonces tenemos que ver cómo establecer esas rutas. Venimos a nuestro localhost de vuelta, cómo establecer esas rutas en nuestra estructura. ¿Qué quiere decir? Que si venimos acá y escribimos ahora en el localhost 3001 barra productos, por ejemplo, ahí estamos indicando una ruta. Si le doy Enter, me tendría que traer lo que pida a través de esa indicación. Pero en este caso, como no hay nada establecido por ahora, por más que ponga cualquier ruta, me sigue trayendo lo mismo. Fíjense que acá figura lo que yo le acabo de poner, pero me sigue trayendo todo ok, todo ok, todo ok, y sigue trayendo solamente el array de objetos que habíamos declarado. Entonces tenemos que definir nosotros en el servidor las rutas y las peticiones que va a haber para cada una de esas rutas específicas. Muy bien. Para eso, entonces, vamos a agregar un framework nuevo o una dependencia nueva de NPM que justamente es una dependencia que nos va a servir para esto del manejo de rutas, entre otras cosas, porque también nos va a permitir manejar las solicitudes desde el navegador, es decir, administración de rutas y solicitudes desde el navegador. Así que acá vamos a cortar el servidor con control C, decimos que sí, que termine, y entonces vamos a instalar en nuestra terminal npm install express.
otra vez va a acceder a la red y traer los paquetes que hacen falta para la instalación de Express en nuestro servidor. Perfecto, entonces ya está. Ya está. Y vamos a ver el package.json. En el package.json ya aparece en dependencies, aparece Express con su versión de Express. Muy bien. ¿Cómo interactuamos con esto? Volvemos a nuestro index.js. Vamos a seguir corriendo nuestro nodemon con index.js y no vamos a trabajar ahora con HTTP, sino con Express. Entonces, esto lo comentamos y seguimos dejando, obviamente, el puerto para después lanzar con el index.js nuestro servidor en el puerto que ya habíamos preestablecido anteriormente. Pero vamos a hacer los cambios para, en lugar de trabajar con el protocolo HTTP, ahora trabajar con Express. Entonces, para eso vamos a agregar const Express, que va a ser igual a require, entre comillas, Express. Punto y coma. Y const app, que ahora en lugar de trabajar con HTTP, va a trabajar con Express. Perfecto. Con esto entonces ya hemos cambiado a nuestro servidor para que actúe por intermedio de Express. Repito, que nos va a permitir manejar rutas y solicitudes a través de los métodos que estuvimos viendo recién, eh, desde la interfaz, desde nuestro navegador hacia el servidor. Entonces, vamos a comenzar con las consultas al servidor y con la definición de las rutas que estamos comentando. Bien, vamos a escribir app punto y vamos a utilizar el primer método. Ese primer método que era get para obtener resultados a través de peticiones al servidor que nos entregue una respuesta con el get. Estamos pidiéndole al servidor para que nos entregue una respuesta y vamos a decirle que lo vamos a aplicar, en nuestro caso, solamente a la indicación raíz, digamos, de las rutas, que no vamos a implementar un nombre como habíamos puesto antes productos, sino que simplemente accediendo al servidor, en el puerto indicado, nos traiga algo. Entonces, obviamente, como todo método para conexión con el servidor, va a necesitar nuestro request y nuestro response. Y vamos a volver a trabajar con la arrow key para declarar esa función y qué va a hacer este pedido. Entonces, le vamos a decir que nos responda, perdón, escribís res solo, así que tengo que mantener esa palabra clave. Si hubiera escrito otro nombre acá, request completo, response completo, acá tendría que repetir ese nombre. Pero el parámetro se llama res, así que tengo que mantener ese parámetro res. Se puede poner cualquier nombre, pero request y response o rec o res o algo que tenga que ver, eh, pedido, respuesta en castellano, podría también servir. Entonces, en este caso, res send, que va a enviar el servidor, vamos a enviar directamente un H1 que va a ser página principal. Acá empezamos a constituir el contenido de nuestra interfaz.
estaba sacándole la mayúscula. Perfecto, entonces H1, perdón, barra H1. H1, página principal. Y vamos a ver si recibe. Quedó así. Express, vamos a guardar. Express. Y estamos incluyendo Express en nuestro proyecto. Vamos a decirle que la app va a estar basada en Express y que ahora app va trabajando a través de Express, ahí lo está aclarando arriba. Vamos a utilizar el método get que nos permite utilizar gracias a Express y que en su ruta principal lo que va a hacer es devolvernos este resultado. Vamos a probarlo. Vamos a correr primero el servidor, está sin correr por ahora. Así que vamos a reiniciar el servidor. npm run dev. Así el node mom vuelve a estar activo. Y vamos acá y renovamos. Y nos dice no. Porque acá le dejé la palabra servicios que había escrito antes. Vamos a sacarle el servicio, dejamos solamente raíz y nos trajo página principal. Perfecto, fíjense que nos trajo página principal. Acá nos dice que este estatus a través del get, el estatus es 200 y que el tipo de contenido es texto HTML. Lo definió solo. Nosotros en esta solicitud que manejamos con get, no le especificamos el content type, ni tampoco le especificamos en la tabla de caracteres y solo lo puso aquí, en response headers. Así que determina automáticamente el tipo de contenido. Volvemos a nuestro código y bueno, esto estaría. Ahora vamos a definir otro. Vamos a empezar a manipular diferentes rutas. Entonces vamos a poner acá la ruta notas y que esta ruta notas, obviamente siempre con request y response, el mismo sistema. Perdón, abrimos las llaves. Otra vez estamos armando una función que nos va a entregar la idea que nos entregue las notas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Bueno, usar nuevamente res, porque es la respuesta que va a enviar el servidor. Y en este caso, tendríamos que usar el JSON Stringify. No, porque ya a través de Express podemos usar directamente el res JSON. Entonces, eso nos va a permitir directamente el envío de las notas, sin necesidad de usar el Stringify. Entonces, con esto le hemos declarado que nuestra ruta barra notas devuelva el array de notas, utilizando el método JSON sobre el parámetro res de response para que lo haga automáticamente sin necesidad de nuestro Stringify que aplicamos previamente. Vamos a ver, el servidor reinició automáticamente. Y si nos quedamos en localhost 3001 y le damos Enter, sigue trayendo página principal. Pero si acá escribimos notas y le damos Enter, nos trajo el JSON de las notas. Hacemos clic acá. Fíjense que acá entiende que es Application JSON, Character UTF-8. En cambio, cuando lo hacíamos con 3001 solamente, 304, que significa que no cambió nada, que está correcto, pero que no hubo cambios, entonces por eso en lugar de un 200 nos trae un 304.
y ya no nos aclara el tipo de content type porque sigue siendo el mismo de antes. Vamos a ver si le volvemos a poner acá y pasa lo mismo con notas. Uy, cualquier cosa. Wow. Localhost 3001 barra notas. Tiki, ahí está. Ahí vino notas y también en notas, como es la segunda vez que ya mando a llamarla, entonces nos trae 304 porque no hubo modificaciones de ningún tipo y probablemente tampoco ya nos traiga el content type porque ya lo informó previamente en la primera solicitud. Eh, bueno, más o menos de esta manera efectuamos la comunicación entre servidor y cliente. Obviamente que vamos a agregar el resto de los métodos. Fíjense una cosa, a ver. Mercado Libre. Vamos a ir a F12. Vamos a renovar Mercado Libre. Y si le hago clic acá en www.mercadolibre.com, nos trae exactamente lo mismo, que está actuando con el método GET sobre el servidor correspondiente. El servidor es mercadolibre.com.ar y status code 200. Es decir, no estamos actuando nada diferente a lo que se hace en cualquier solicitud a través del navegador. Simplemente estamos corriendo del mismo modo. Entonces, vamos a agregar los siguientes métodos en el próximo video y vimos Node con su gestor de paquetes npm. Vimos NodeMon para reiniciar el servidor. Vimos scripts. Vimos scripts, vamos a verlo por acá. Los diferentes scripts que fuimos creando y nos quedamos con el dev finalmente porque trae ya directamente la ejecución de NodeMon. Scripts para declarar puntos de inicio para su ejecución y la instalación de Express y la dependencia Express que acá figura que nos ayuda para el manejo de rutas y la interacción básica entre cliente y servidor. Luego veremos entonces el resto de los métodos en el próximo video.